Esta sección estará dedicada a analizar y completar los programas correspondientes a los métodos de Jacobi y el método de Gauss-Seidel. Estos dos métodos son métodos iterativos para resolver sistemas de ecuaciones. Y bueno, vamos a analizarlos brevemente. Ya están incluidos en los programas base que se descargaron. Vamos a hacer pequeñas modificaciones a ellos y explicar la sintaxis correspondiente y el proceso en el que están basados. No vamos a revisar la teoría, la misma que pueden revisar en las presentaciones que se encuentran en la sección de recursos. Vamos a empezar con el método de Jacobi. Este programa que vamos a poner aquí recibirá entonces una matriz, que es la matriz extendida de nuestro sistema de ecuaciones. Recibirá una lista de parámetros, una lista de valores que corresponden a aproximaciones para nuestro sistema de ecuaciones. Dado que el sistema es lineal y estamos interesados en el caso en el que la solución sea única, resulta que no es muy importante saber qué ponemos aquí. O sea, puede ser un conjunto de valores prácticamente arbitrario y el método convergerá. La convergencia no depende de la elección de estos valores necesariamente, sino, en lugar de ello, dependerá de las características de la matriz MA, de manera que ésta sea diagonalmente dominante, ¿no? Que es un concepto que ha sido revisado ya en la teoría. Adicionalmente estaremos dando S, que es un entero, que nos indicará cuántas veces vamos a repetir el proceso de iteración, e igualmente un número P, que nos indicará con cuántos dígitos queremos realizar las operaciones. El método es bastante simple. Recuerden que esto se reduce a reproducir o a realizar reiteradamente una operación, que es básicamente tomar nuestra aproximación inicial x0, que colocaremos al principio en esta variable x, multiplicarla por una matriz que ha sido construida en donde se han eliminado los elementos de la diagonal y se ha dividido cada uno de los elementos restantes entre el pivote correspondiente del mismo renglón, y eso será restado del vector Beck, que es el vector de los términos constantes que aparezcan en las ecuaciones. Básicamente es repetir esta fórmula. El regreso se va a la lista de soluciones, y repitiendo este procedimiento uno obtiene una buena aproximación para las variables involucradas, considerando siempre que la matriz MA debe ser diagonalmente dominante. Vamos a ver cómo funciona. Lo primero que vamos a hacer es establecer una copia. En x0 se guarda en x, que es el vector que va a contener las aproximaciones para las soluciones. Después de eso se va a calcular el tamaño del sistema, en este caso con la longitud de la matriz MA, y guardándolo en la n, en la variable n, se construye el vector construido a p dígitos mediante el comando setPrecision, y lo que hacemos es una tabla, y esta tabla pues deberá de contener cada uno de los elementos i de la columna extendida, ¿no? Es decir, las B's que están revisadas en la teoría, y en este caso siendo dividida entre el elemento del pivote correspondiente, ¿sí? El II. Recuerden que hay que hacer esta división, pues esto es el resultado que se hizo en el despeje de la fórmula de aproximación que está dada por el método de Jacobi. Igualmente, se construye una matriz que es nuevamente a p dígitos, construida a partir de la matriz original. Esta matriz, que tendrá también n renglones y n columnas, y son los renglones, j son las columnas, básicamente se construye, salvo en los de la diagonal, en donde deberá ponerse 0. Entonces, si j son iguales, estamos en la diagonal, se pondrá un 0 ahí. Y de otra manera, en cada uno de los elementos restantes, lo que se tendrá que hacer es poner el elemento que estaba en la matriz original, pero en este caso siendo dividido por el pivote del renglón i, es decir, su pivote correspondiente. Hecho esto, teniendo esas dos matrices que son constantes, no se tienen que estar calculando, podemos entrar a un ciclo for en donde se va a repetir la operación que describimos hace un momento, s veces. ¿Sí? Y básicamente la operación es esta, también hecha a p dígitos. Y estamos listos, ¿no? Prácticamente, entonces, obtendremos una buena aproximación de nuestra variable x. En lugar de imprimirla, vamos a regresarla. Entonces, voy a hacer esta sustitución. Voy a cambiar x por esto. Y, bueno, pues ahora tendremos ya listo nuestro método de Jacobi una vez que hayamos puesto las variables locales en la lista correspondiente. Entonces, vamos a colocarlas aquí. Todas estas variables van a resultar locales. Fueron asignadas en algún punto del programa, entonces, bueno, pues vamos a eliminarlas al final de la ejecución. Muy bien, ese es el método de Jacobi. El método de Gauss-Seidel es muy parecido, ¿sí? Se dan cuenta, es exactamente lo mismo hasta este punto. La única diferencia es que en lugar de hacer todo el cálculo de manera en un solo paso, es decir, dar un vector, multiplicarlo por la matriz, restarlo del vector Beck y mandarlo a la X, lo que haremos es hacerlo renglón por renglón.
¿Sí? En este caso vean que hemos introducido un ciclo for adicional, que lo que va a hacer es irnos permitiendo hacer la operación renglón por renglón. Entonces, en lugar de hacerlo completo, la misma fórmula, lo que hacemos es una sustitución en el renglón K, poniendo aquí el vector K y poniendo todo este producto que está aquí, solamente para el renglón K. Y esto, en principio, debe de acelerar el método. ¿Sí? Debemos de recordar que este método pues, debe de resultar mucho más rápido porque se ha aligerado el procedimiento de no esperar hasta el siguiente paso para hacer la sustitución de las soluciones que están calculándose en cada paso. Muy bien, vamos a hacer lo mismo, vamos a regresar nuestra variable x, ¿sí? Tal cual, y vamos a colocar las variables locales en este punto, x, n, bec, nmat, i y k. Muy bien, entonces tenemos listo nuestro programa de Gauss-Seidel y también nuestro programa de Jacobi. Vamos a ejecutarlos y vamos a realizar un pequeño ejemplo. Entonces vámonos a la parte de ejemplos, en donde ya he colocado una sección correspondiente. He colocado el mismo ejemplo que habíamos visto originalmente, que sabemos que tiene una solución que es 1, 1, 1. Y bueno, pues hemos resuelto ya este ejercicio con métodos exactos. Vamos a hacerlo ahora con estos métodos iterativos. Muy bien, lo primero que tenemos que hacer, voy a salvar el archivo, podríamos tratar de ejecutarlo con el método de Jacobi. Vamos a dárselo a matriz. Vamos a colocar aquí una lista de valores. El sistema es de 3 variables, entonces voy a colocar un conjunto de valores iniciales, 3, porque tengo 3 variables. No importa mucho cómo los cogemos. Y lo que haríamos ahora es decirle que lo repita, por ejemplo, 5 veces. Y posteriormente vamos a decirle que haga el cálculo a 16 dígitos. Voy a tratar de ejecutarlo. Y vemos que lo que obtenemos son un conjunto de errores. Básicamente el método está siendo divergente. ¿Cuál es la razón de esto? Bueno, pues debemos de recordarlo que este método, tanto como el método de Gauss-Seidel, solo pueden ser utilizados con matrices que son diagonalmente dominantes. Y esta matriz no lo es. ¿Sí? Por ejemplo, el 0, que es un elemento de la diagonal, pues no domina a la suma de elementos en valor absoluto 2 y 7. Lo mismo pasa con el pivote 1, que no domina a la suma de 1 y 1. Y lo mismo pasa con 3, aunque en mucho menor impacto, porque es igual a la suma de 1 más 2. Entonces lo que tenemos que hacer, pues es modificar nuestra matriz. Vamos a tener que hacerla diagonalmente dominante, para lo cual vamos a hacer las siguientes operaciones. Yo las voy a hacer de manera explícita aquí para que se entienda un poco mejor el proceso. Vamos a suponer que queremos hacer una matriz 2. Por ejemplo, lo primero que podemos ver es que este elemento podría funcionar bien como para una matriz que es diagonalmente dominante, siempre y cuando lo pusiera en la tercera componente, dado que el 7, el tercer elemento, domina a la suma de 0 más 2. Vamos a colocarlo, vamos a cortarlo. Lo voy a poner entonces en este tercer lugar, en donde sería correctamente ubicado. Y ahora tengo que hacer lo mismo o algo análogo para estos dos elementos. ¿Sí? Un pequeño análisis puede mostrar qué es lo que tenemos que hacer. Por ejemplo, si restamos a este renglón, le restamos este renglón, así directamente, ¿qué es lo que obtendríamos? Tendríamos 6 menos 3, que sería 3. Ese número realmente no es importante. Después obtendríamos 3 menos 1, por ejemplo, nos daría 2. 2 menos 1 nos daría 1. 1 menos 1 nos daría 0. El resultado correspondiente me daría de nuevo un elemento que domine en el tercer elemento y no me sirve porque ya tengo uno más. Así que tenemos que buscar qué es lo que podemos hacer. Entonces aquí el problema con esta matriz es que, bueno, pues estos dos números están siendo el número 3 y el número 1. ¿Sí? Dado que todos son iguales, pues el número 3 está sobresaliendo. Si quisiéramos hacer una operación simple entre ellos. Y ya tenemos un elemento que domina acá. Entonces lo que tenemos que hacer en lugar de eso es trabajar con estos dos renglones y combinarlos adecuadamente para obtener algunas soluciones equivalentes. Voy a hacer estas operaciones abajo y después regresaré a definir la matriz. Por ejemplo, algo que podríamos tratar de hacer es simplemente... Sí, vamos a tratar de eliminar el tercer elemento, que es el que domina. Yo no quiero que domine porque ya tengo resuelto ese problema. Entonces, algo que podríamos hacer es, para eliminar este elemento 3, es multiplicar este renglón por 3, para que aquí obtengamos 3, y restarle el otro elemento. Pueden hacerlo obviamente también en forma inversa. Aquí el signo no es muy importante. Si nosotros hiciéramos esto, obtendríamos ahora el elemento 2, 1, 0.
y vemos que entonces esta ecuación equivalente, recuerden que esto está representando una ecuación, pues nos serviría para colocarlo en el primer renglón. ¿De acuerdo? Así que entonces lo vamos a hacer. Voy a ubicarlo aquí, voy a sustituir este elemento y lo voy a poner ahí. Ahora tenemos la tarea de obtener una ecuación equivalente en donde domine la parte central. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues vamos a tratar de hacerlo del mismo modo. En ocasiones, pues esto puede ser complicado, ¿sí? No es siempre muy sencillo. Algo que podemos hacer aquí, por ejemplo, podría ser, bueno, ya hemos eliminado ya el tercer elemento, que era un aspecto importante. Algo que podríamos hacer también, lo que queremos que domine el segundo elemento, sería, no sé, por ejemplo, tratar de eliminar el tercer elemento también ahora, utilizando estos dos renglones, estas dos ecuaciones. Vamos a hacerlo, para que vean que este paso pues, es básicamente posible. ¿Qué es lo que podríamos hacer aquí? Bueno, pues dado que quiero eliminar también el tercer elemento, ¿sí? Pero ahora lo estoy haciendo con el elemento que está en esta parte. Lo que podría hacer, vamos a ver si nos sirve. Podría, por ejemplo, multiplicar esto por 7 y restar ahora este elemento multiplicado por 3, de manera que el 21 resulte en esta posición y en esta posición y se elimine. Si yo hiciera esto, obtendría ahora este resultado. Entonces he mezclado dos parejas de ecuaciones. Noten que ya he considerado las dos ecuaciones que estaba tratando de sustituir. Una de ellas, bueno, pues ya quedó resuelto, pero me falta esta. Como ya la utilicé, entonces dentro del sistema de ecuaciones ya está siendo considerada, ¿sí? Y entonces puedo continuar. No he resuelto mi problema, pero sí ya lo hice en este punto. Vean que esto no me sirvió, ¿sí? Más que para el tercer elemento, pero me sirvió para el primer elemento. Y en este caso lo que he obtenido aquí es, ¿sí?, un elemento que domina en la segunda componente. Obviamente esto requiere práctica, requiere cierto trabajo y no siempre es muy sencillo, ¿sí? Si todavía tuvieran problemas, quizá tendrían que combinar estas dos ecuaciones para eliminar un elemento adicional y lograr que resalte el que ustedes quieren. En nuestro caso, pues ya con esto basta. Voy a colocarlo aquí y voy a sustituir entonces la segunda ecuación. Y entonces ahora sí ya tengo un sistema equivalente, ¿sí?, que llamaré matriz 2 y que corresponde justamente a una matriz diagonalmente dominante. De manera que ahora este método, esta ejecución que no funcionó, yo la podría repetir ahora con la matriz 2. La voy a colocar aquí. Vamos a volver a hacer la ejecución y vemos que entonces obtenemos un resultado. No es el esperado porque sabemos que la solución es 1, 1, 1. Sin embargo, eso ya puede ser achacable no a que la matriz no sea diagonalmente dominante, sino al hecho de que, bueno, pues el número de repeticiones es muy pobre. Voy a aumentar el número de repeticiones, lo voy a llevar a 10 y vemos cómo la solución se empieza a aproximar a 1, 1, 1. Si yo repito esto 20 veces, entonces poco a poco puedo obtener esto. Si lo llevo a 100 veces, por ejemplo, entonces prácticamente obtendré la solución correcta. ¿Sí? Recuerden que este método solamente da las soluciones y no evalúa la calidad de la salida, es decir, no da los porcentajes de error. Ustedes podrían extender el método y el programa de programación para calcular los errores. No lo vamos a hacer aquí en esta cápsula. Muy bien, tenemos ya el método y bueno, pues realmente el aspecto importante era construir esta matriz que era diagonalmente dominante. Yo puedo repetir ahora el procedimiento utilizando, en este caso, el método de Gauss-Seidel y viendo qué es lo que ocurre, ¿no? Obtengo básicamente el mismo resultado. Podríamos hacer comparaciones. ¿Qué es lo que pasa si, por ejemplo, no lo repito 100 veces y solamente lo repito 50 veces en ambos casos? Entonces, por ejemplo, ahí podemos ver la aproximación, podemos verla acá, ¿sí? Y bueno, pueden observar cómo el método de Gauss-Seidel pues rebasa rápidamente al método de Jacobi. Mientras que acá ya obtuve con 50 repeticiones las raíces correctas hasta los 16 dígitos, aquí todavía voy en un proceso con algunos dígitos todavía retrasados, ¿no? Entonces ustedes pueden ver la aceleración de este método de Gauss-Seidel comparado con el método de Jacobi. Pero ambos métodos son mucho más rápidos, ¿no? Son mucho más rápidos que los métodos tradicionales y exactos que se revisaron con anterioridad, correspondientes a los métodos de eliminación gaussiana y el método de Gauss-Jordan. Así que bueno, pues en ocasiones será mucho más práctico utilizar estos dos métodos en lugar de los primeros. Pero claro, la complejidad ahora radica en poder establecer sistemas de ecuaciones a través de matrices que sean diagonalmente dominantes, y ese será el reto en este procedimiento que es mucho más rápido. ¿Sí? Muchas gracias.